Departamento de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dado que el encargado del Departamento de Magisterio es Monseñor Julio Terán. No obstante, pues le preguntamos al padre Luis Emilio, cuáles son los planes o proyectos que la conferencia está desarrollando en pro de la unidad de los cristianos. Bueno, yo empezaría con un poco de lo anterior. Realmente el ecumenismo es un trabajo duro, a veces ingrato. ¿Por qué? Porque hubo una época de una euforia ecuménica después del concilio y realmente se pensó que la unidad de la iglesia pues estaba próxima y algunos inclusive soñaron con la unidad casi que total y que la unidad de la iglesia era todos en el Vaticano junto al Papa pues celebrando y cantando todos somos iglesia. No es fácil porque realmente el pasado histórico pesa mucho y hay una cantidad de cosas, de tropiezos. Es un camino bastante pedregoso que no siempre representa frutos inmediatos. Y esos frutos se ven es a largo plazo, sobre todo porque no solamente en la historia de la iglesia, desde la primera división, dijéramos, así como grande que fue la división de la iglesia oriental y la iglesia de Roma con Servulario, se vieron muchas divisiones también, apostasías, se vieron también herejías, que algunas duraron más tiempo que otras, pero de pronto la iglesia en una época sí se solidarizó mucho no solidarizó, se solidificó mucho como la iglesia al imperio, ¿sí? Y eso causó, pues en primer lugar, una unidad, pero una unidad no tanto espiritual, teológica, sino una unidad política, los tiempos del cesaropapismo, dijéramos. Cuando surgieron los problemas, precisamente a raíz de muchos elementos de la misma historia de la iglesia, donde se relajaron muchas costumbres, ya desde los tiempos de San Francisco se hablaba de eso, cómo Dios lo inspira para que reconstruya la iglesia. Todos los momentos difíciles que se vivieron de degeneración de muchas costumbres. Trajo como consecuencia también el debilitamiento del verdadero sentido de la apostolicidad, de la espiritualidad, de la misma pureza, dijéramos así, de la vida cristiana. Y esto fue, en cierta manera, un caldo de cultivo para que se presentaran después las grandes divisiones, la gran reforma luterana, con todas las consecuencias que trajo, después la separación de la Iglesia de Inglaterra y toda la manera como se manejó el conflicto histórico en ese momento, ¿verdad? Todo eso dejó secuelas muy graves en la iglesia y sobre todo pienso que hasta nuestras épocas, hasta antes del concilio, esas heridas de la iglesia se mantuvieron y se dejaron como un cierto rezago de revanchismo en la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño no queríamos hablar de protestantes, no queremos protestantes, y a veces había sacerdotes que invitaban a apedrear las iglesias protestantes. Y bueno, no faltó tampoco la época de la Inquisición, aunque también tenemos que ser justos con la historia, no fue tampoco tanto como aparece, como algunos la quieren hacer aparecer, pero sí hubo excesos de la iglesia también en su manejo, dijéramos, de la unidad. Afortunadamente, después del concilio vino entonces esta gran apertura de buscar precisamente esa unidad de la iglesia. Hablamos de la iglesia de Cristo, no hablemos solamente de la iglesia católica, sino de la cristiandad. Entonces ahí nos tenemos que aprender a distinguir. El ecumenismo fundamentalmente es desde la teología misma. El ecumenismo está inmerso en la teología, porque el ecumenismo tiene dos dimensiones, tiene una dimensión teológica y tiene también una dimensión
Hoy dijéramos en los seminarios, ya que tú hablas del seminario, como materia también que se debe estudiar, que se debe profundizar, porque el ecumenismo hay que analizarlo de muchas diversas dimensiones, de muchos diversos enfoques, ¿sí? Ahora, el ecumenismo fundamentalmente, primariamente lo hacemos con las iglesias históricas, ¿sí? Porque no se puede hacer ecumenismo a veces con estas iglesitas de garaje, o iglesias, no, sectas más bien, no son ejemplo llamar iglesias, el término es eso. Hay las iglesias históricas, muchas de las cuales son muy respetuosas y han entrado en la línea del llamado que la iglesia ha hecho para hacer posible que por lo menos vivamos pacíficamente, ¿sí? Porque la verdadera unidad de la iglesia no consiste en que todos pues vamos allí al Vaticano a celebrar una misa y a cantar todos en torno al Papa, sino que desde nuestro ser de católicos, de cristianos, sin renunciar a nuestros valores, porque es que a veces entienden que el ecumenismo es que nosotros católicos renunciamos para poder llegar con más facilidad a otros y decir que vamos a renunciar a valores que son prácticamente innegociables. Nosotros no podemos negar lo fundamental de la doctrina católica, ¿sí? Pero el hecho de que queramos acercarnos a nuestros hermanos no significa que vamos a renunciar a los valores nuestros, ni vamos a renunciar a los sacramentos, a los 7 sacramentos, ni vamos a renunciar a la unidad de la iglesia, ni vamos a renunciar a la, dijéramos, ¿cómo se dice el término exacto? A la apostolicidad de la iglesia, que tiene como cabeza el Papa, ¿cierto? Porque en él, en Pedro, Jesús fundó su iglesia, ¿sí? Pero nosotros no podemos negar esa apostolicidad que es en los apóstoles, que fue lo que el concilio recuperó, ¿cierto? Que es la colegialidad, no solamente el Papa como tal, sino la colegialidad de los obispos. Entonces no podemos renunciar ni a eso, ni a esa estructura, dijéramos así, petrina, ni tampoco podemos renunciar a los sacramentos, ni a las costumbres, por ejemplo, de las imágenes y de las tradiciones más sagradas que tenemos. Y no por el hecho de yo congraciarme con los protestantes voy a decir que no creo en la Virgen, ni voy a sacar las imágenes de la iglesia, y son cosas que no se pueden negociar, ¿cierto? Entonces la búsqueda precisamente se hace dentro de un ámbito de seriedad, de un ámbito de diálogo, de buscar lo que es fundamental, ¿sí? Lo que es fundamental en nuestra doctrina. Precisamente la oración de los cristianos, por la unidad de los cristianos del año entrante, en enero, está precisamente basada en ¿está Cristo dividido? ¿Sí? Que es la famosa palabra de San Pablo en la carta a los Corintios, ¿cierto? Pablo no fue crucificado, es Cristo el que nos da la unidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso, precisamente nosotros tenemos que asumir que la vida de la iglesia, ¿sí?, se tiene que fortalecer. Ahora, nuestro diálogo con nuestros hermanos está a partir de ¿qué? El Evangelio, a partir de la palabra de Jesús, a partir del respeto por esa palabra. Hoy se ha logrado muchísimo. Por ejemplo, el respeto, la no agresión, la búsqueda común, por ejemplo, de los textos. Aquí tenemos la Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, ¿cierto? Una Biblia en la que está aprobada por la Conferencia Episcopal, por el CELAM, ¿sí?, latinoamericano, lo que significa una Biblia para todos, ¿sí?, para todos los cristianos, donde entran inclusive los deuterocanónicos, los libros que no son admitidos por muchas iglesias protestantes, ¿cierto? Entonces, frente a eso, hoy la iglesia tiene que asumir ese trabajo, que es largo, que es tedioso. Digo que es un trabajo ingrato porque muchas veces dentro de la misma iglesia hay mucha resistencia. Primero, de muchos sacerdotes que no se han formado para vivir un ecumenismo. Y el ecumenismo está desde los comienzos de la iglesia, que es la palabra de Jesús, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, Juan 17, ¿cierto?
O sea que el ecumenismo está ya prácticamente en la raíz misma del cristianismo. Entonces, a partir de eso, de los textos, del amor de Jesús, nosotros tenemos que empezar a construir una comunidad de hermanos. Y eso es el ecumenismo, ¿cierto? Fundamentalmente. Ahora, respondiendo ya a la pregunta que tú me hacías, ¿qué se ha hecho? Todos los años se ha hecho siempre la oración por la unidad de los cristianos, ¿sí? Esa oración por la unidad de los cristianos